Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva sesión del ciclo 2020 sobre las elecciones de Estados Unidos. Sin duda, uno de los temas que va a estar permanentemente de aquí y hacia el 3 de noviembre como noticioso. Tenemos todos los días, están saliendo declaraciones y episodios nuevos, lo que va generando aún más interés en este proceso que será bastante relevante en el curso que van a seguir las relaciones de Estados Unidos con América Latina, que es el tema que analizará hoy Juan Pablo Toro, periodista, ha tenido una tremenda trayectoria en medios de comunicación, llegando a ser editor internacional del Mercurio, director del Mercurio Valparaíso, editor y corresponsal de Associated Press en Colombia y México, y actualmente se desempeña como director ejecutivo de Athena Lab, ¿ya? Una organización que nace hace poquito, un organismo que se relaciona con los estudios y análisis de temas de relaciones internacionales y de la defensa nacional, y que ya ha publicado significativos estudios. Nos acompaña también, por supuesto, Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales, unidad de la Universidad Finisterre, encargado de organizar estos encuentros, a quien le vamos a dar la cordial bienvenida y le voy a entregar el micrófono en un segundo. Antes, como siempre, a su mano derecha tienen el chat, que está habilitado para recibir sus comentarios y preguntas, las que finalmente serán respondidas por los panelistas en la sesión. Alberto, te cedo el micrófono y gracias nuevamente por organizar este tremendo ciclo en el que tendremos análisis de distintas perspectivas de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Que tengas una buena charla. Hola Lorena, muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos esta tarde en este segundo conversatorio de este ciclo dedicado a abordar la elección de Estados Unidos desde distintos puntos de vista. Quiero agradecer también la presencia de Juan Pablo Toro, que es un invitado de lujo para esta sesión, en la cual queremos hablar acerca de cómo evoluciona o cómo puede quedar la relación entre Estados Unidos y América Latina dependiendo de lo que ocurra en el 3 de noviembre próximo. Quizá como para dar un pequeño contexto, habría que decir, Juan Pablo, que la relación entre Estados Unidos y América Latina es muy antigua y que por mencionar solamente algunos episodios, uno podría hablar de la guerra de 1846 entre Estados Unidos y México, todo lo que fue la injerencia estadounidense en Colombia para separar Panamá y construir el canal que conecta ambos océanos, todo lo que fue la Alianza para el Progreso, todo lo que fue el rol de Estados Unidos en América Latina durante la década de los 60 y 70 en el contexto de la Guerra Fría, etcétera, digamos. Sin embargo, lo cierto es que podríamos también decir que desde el año 2001, específicamente desde el 11 de septiembre de ese año, tras los atentados terroristas de Al-Qaeda en Washington y Nueva York, da la impresión de que América Latina salió del radar de Estados Unidos, que puso su foco principalmente en Medio Oriente y en el tema de lo que en su momento denominaron la guerra contra el terrorismo. ¿Cómo ves tú ese cambio y ese giro que podemos apreciar en la relación entre Washington y nuestra región? Bueno, buenas tardes. Hola Alberto, Lorena, muchas gracias por la invitación. Alberto es un querido y conocido amigo de hace mucho tiempo que trabajamos muchos años juntos, así que encantado de volver a verte de esta forma y de conversar de estos temas que tantas horas nos llevaron, ¿cierto?, conversar, porque es la primera vez que hablamos de estos temas. Pero efectivamente, como tú bien dices, América Latina ha dejado, la verdad que es difícil pensar en un momento que haya sido una prioridad tan grande, probablemente en el siglo XIX, cuando todo Estados Unidos básicamente apoya los procesos de independencia, ¿cierto? Y desarrolla la doctrina Monroe en su sentido original, que es una doctrina que justamente trataba de dejar afuera a las potencias europeas, ¿cierto? Que todavía tenían muchas ganas de seguir manejando los destinos de varios países de América Latina, incluida España, por supuesto, y otras en el Caribe. Pero después de que Estados Unidos se constituye ya como gran potencia, efectivamente América Latina queda en su esfera de influencia, pero en un rol muy subsidiario. La verdad que el gran interés de Estados Unidos siempre ha estado en lo que es América Latina, es México, que la verdad es México y América Latina, hay que entenderlo un poco separado.
Y esto se acentúa fuertemente, efectivamente, después del 2001. En esa época yo vivía en Colombia, la guerra estaba bastante álgida, con la guerra contra la guerrilla, y me acuerdo que los artículos de prensa de Estados Unidos hablaban que la próxima guerra de Estados Unidos podía ser en Colombia. Estados Unidos podía ser Colombia iba a ser el nuevo Vietnam. Tengo recortado un artículo de Henry Kissinger hablando del nuevo Vietnam de Estados Unidos, que es Colombia, y de repente pasa el atentado a las Torres Gemelas y obviamente toda la atención se traslada a Medio Oriente, ¿cierto? Y a Afganistán, etcétera, pero de ahí más bien se va a lo que es el este de Asia y sudeste asiático fuertemente, hoy a Indo-Pacífico, y América Latina queda fuera de las prioridades, que no es algo de Trump pues, propiamente tal, sino que también con Obama. O sea, yo creo que la última iniciativa realmente hemisférica grande, si tú te acuerdas, fue el ALCA, el Área de Libre Comercio de la América, que trató de crear Bill Clinton, ¿cierto? Claro. Y donde se trataba de sumar a Chile también entre los fundadores. Pero creo que la última gran iniciativa realmente donde tuviste un presidente estadounidense comprometido, visitando la región y empujando el proyecto desde ahí, la verdad que no tenemos alguien que esté así que con esa visión. Tú mencionabas a Barack Obama. ¿Se podría decir que con Obama se concreta este proceso de pérdida de interés de Estados Unidos hacia la región? Un poco considerando que además Obama fue el gran articulador del retiro de Estados Unidos de la guerra en Irak, intentó también cerrar la guerra de Afganistán, cosa que sigue hasta el día de hoy. ¿Hay algo de la gestión de Obama que pueda sentirse como herencia en lo que hemos visto con Trump hasta ahora? Yo te diría, en términos de una herencia de la relación con América Latina, no. Durante Obama, acuerda que también está el giro al Asia, al Pacífico. Claro. Entonces incluso cambia un poco las prioridades estratégicas, efectivamente la saca a Medio Oriente y pone más atención en esta área nueva. Y él tuvo una buena relación con Lula, siempre decía que le encantaba el tipo, y la verdad Lula es un tipo muy carismático, y trató de hacer alguna gestión ante Venezuela, pero su gran legado, si se quiere, es la normalización de relaciones con Cuba. Acuérdate que él abrió relaciones diplomáticas y eso visitó La Habana, o sea, fue un gran gesto, si se quiere, diplomático. Ahora, eso se ha tapado con la realidad de que cuál fue el cambio efectivo que ocurrió en Cuba después de esto, y que fue la razón a que la actual administración haya congelado un poco todo ese proceso, porque, bueno, dice, al final del día Cuba sigue siendo Cuba, tal como venía siendo, y la relación diplomática que se abrió convino a un lado. Entonces, eso es un poco la realidad que yo te decía durante Clinton. Acuérdate que no lo estoy defendiendo a Clinton, pero tuvo el NAFTA, hubo intervención en Haití, o sea, fue una agenda bastante amplia y ambiciosa. Exacto, entonces, la verdad de Obama, Bush, Clinton han seguido todos una línea, ¿cierto?, de desacoplarse a América Latina. Y hoy día cuando tú hablas con muchos funcionarios estadounidenses, la verdad que tener una política hacia América Latina como un todo no tiene mucho sentido. Es más fácil tener 33 políticas hacia América Latina y el Caribe, son 35 países de América, dejó fuera Canadá, porque todos tienen sus distintos niveles de desarrollo, preocupaciones, prioridades, o representan distintos tipos de amenazas, ahí depende. Tú mencionabas, ya entrando en el tema de lo que es la actual administración en la Casa Blanca, la administración Trump, mencionabas el caso de Cuba y cómo esta especie de retroceso que aparentemente se ve con Trump tiene una justificación en la falta de objetivos cumplidos a partir de lo que había impulsado en su minuto Obama. Cuba hace tiempo que ya no tiene a Fidel Castro, ¿no es cierto?, como una figura, ¿verdad? Ya es más que nada un símbolo histórico. ¿Tú percibes que Cuba ha perdido algo realmente en términos concretos en estos años en que Trump ha estado en la Casa Blanca? ¿O en el fondo esta apertura con Obama hasta ahora le ha costado poco, no ha tenido un costo asociado? Entiendo que en términos económicos le ha costado, porque ha habido estas restricciones para viajar, por ejemplo, se han vuelto a levantar, ¿cierto? Y para transferir algún tipo de activo, ¿no? O sea, ese tipo, y para hacer negocios. Entonces, eso sí ha sido un daño para una isla que la verdad vive del turismo y que pudo recibir algún tipo de remesa en su momento. Pero la contracara efectivamente es decir, bueno,
nosotros hicimos nuestra parte con el acercamiento diplomático, pero ¿en qué cambió, cierto, el régimen cubano? Al régimen cubano incluso se le pidió que de alguna manera hiciera gestiones ante Venezuela para que no se siguiera Claro. andando la crisis humanitaria, pero eso también, si uno ve lo que pasa en Venezuela, uno dice, bueno, ¿qué cambió? Tampoco cambió nada en Venezuela. Entonces eso ha llevado justamente a la actual administración a volver a Cuba al congelador, ¿cierto? Y centrarse básicamente en 2 o 3 países. Hoy día Venezuela, obviamente, es un tema de la administración de Trump, ¿ya? Y la reciente gira de Mike Pompeo a la región justamente fue el tema central que dominó en sus conversaciones con Bolsonaro, con Duque, ¿cierto? Y el presidente de Guyana. El otro tema importante es México, pero en el marco de la renegociación del NAFTA, que se logró, eso del famoso TEMEC, el nuevo nombre que recibe el Acuerdo de Libre Comercio. Eso tuvo su precio y su costo. La gente se sorprende que López Obrador haya terminado apoyando la candidatura, ¿cierto?, del candidato al BID de Trump. A mí no me sorprende porque para México esa relación es prioritaria. Brasil, que es otro, tienen la mejor relación histórica, ambos gobiernos que ha habido en décadas desde la Segunda Guerra Mundial, que no tienen una relación tan cercana, Brasil y Estados Unidos. Pero yo creo que la agenda se queda ahí. Y la verdad, si Trump conocía con Macri, se conocían desde los 80 por distintos negocios, pero bueno, Un tema más personal. Macri no siguió en el poder. En un momento se pensó que Macri iba a ser el interlocutor de Trump a la región, pero eso cambió por el resultado electoral en Argentina. Entonces, son países muy puntuales que le interesa a esta administración. O sea, en ese sentido queda claro que desde el comienzo la administración Trump no ha tenido necesariamente una sola política hacia la región como se podría haber pensado de algunos predecesores, sino que se ha focalizado en ciertos temas que por diferentes motivos han sido relevantes para Estados Unidos en algún momento. Desagreguemos un poco el panorama que tú acabas de describir. Tú mencionabas la relación de Cuba y Venezuela, ¿no es cierto? Una relación bastante larga y muy dependiente una de la otra en diferentes aspectos. Al comienzo lo que vimos fueron muchas declaraciones muy frontales de parte de Trump en contra de el gobierno venezolano, manifestaciones bastante públicas en torno al apoyo a ciertas figuras de la oposición, y claramente la aparición de Juan Guaidó pareció marcar un punto de inflexión que con el tiempo hemos visto que fue decayendo y ha perdido mucho el impulso inicial. Para Estados Unidos, Venezuela, desde tu perspectiva, ¿qué significa? Porque claramente no es una amenaza para Estados Unidos, no es la Cuba de la Guerra Fría, ¿verdad? A 20 minutos de Miami. Y por otro lado, da la sensación de que su principal preocupación parece ser el hecho de cuán disruptiva es la existencia de esta Venezuela para la región, más que para Estados Unidos. Sí. Eso es correcto, o sea, no una amenaza en términos estratégicos, y eso es hasta uno de los problemas de América Latina, que dice que hasta para su amenaza es irrelevante, ¿no? Si fuera grandes amenazas, y Cuba estuvo en un momento al centro de la Guerra Fría, ¿cierto?, del 62. Pero efectivamente Venezuela, Estados Unidos, yo creo que lo ve como un problema para la región. El otro día leí un informe de la OEA que decía que después de la crisis de Siria, esta es la segunda crisis de refugiados más grande, hay 5,1 o 2 millones de venezolanos que han dejado el país producto de la situación interna. Por otro lado, hay reiteradas denuncias y acusaciones sobre el hecho de que Venezuela se está convirtiendo en un hub de actividades criminales, sobre todo ligadas con el narcotráfico, básicamente por connivencia, negligencia, ¿cierto?, de sus autoridades. Eso es lo que dice. Acuérdate del Departamento de Justicia y la DEA le pusieron precio a la cabeza de sus gobernantes. Exacto. Entonces hay una preocupación por la criminalización de Venezuela, por el flujo de refugiados y por la inestabilidad que está llevando hacia los países que la rodean, y en este caso la preocupación central también tiene que ver con Colombia. Colombia es uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región, es el que más venezolanos ha recibido, producto de la diáspora, y sus servicios sociales, ¿cierto?, de salud pública, que están en las zonas fronterizas, básicamente están colapsados por estos flujos, y a Estados Unidos le preocupa mucho porque invirtió mucha plata en estabilizar Colombia. Acuérdate, con el Plan Colombia invirtió de $1.000 millones desde el año 2000, y eso más o menos había funcionado, pero producto de la estabilidad del proceso de paz con las FARC,
donde la coca se volvió a disparar a niveles históricos, sumado con la crisis de refugiados. Otra vez Colombia, ¿cierto?, está de nuevo sintiendo una inestabilidad que Estados Unidos se había abocado a tratar de remediar. Entonces, esas son algunas de las preocupaciones que tienen. Pero Venezuela sí un dolor de cabeza. Ahora, Juan Guaidó, efectivamente, generó mucha expectativa. Yo estuve el año pasado con él en abril, me pareció un político valiente, bien enfocado, ¿cierto?, concentrado. En parte el reconocimiento que ha obtenido muchos países fue el blindaje diplomático que le permite, ¿cierto?, que no lo tomen preso, ¿cierto?, aunque eso puede pasar cualquier momento. Pero también a lo largo de 20 años que lleva cubriendo Venezuela, a partir del 98, justamente la elección que ganó Chávez, me he dado cuenta que hay como un ciclo donde siempre emerge un líder opositor nuevo que genera muchas expectativas que difícilmente logran ser cumplidas, porque ahí viene toda la presión del régimen, las inhabilidades, ¿cierto?, en fin, los arreglos de elecciones, etcétera, se declaran ilegales los partidos políticos y las expectativas de este líder no se cumplen y viene otra vez la frustración, ¿cierto?, hasta que emerge un nuevo líder, ¿cierto?, y trata de canalizar un momento nuevo de cambio. Y Juan Guaidó efectivamente en este momento va un poco a la baja y también Estados Unidos se pregunta si haberlo apoyado tan frontalmente rindió frutos. Ahora, ¿había otra opción de no apoyarlo? Yo creo que no. Y en ese aspecto, bueno, hemos visto que Trump, no solamente en el tema venezolano, también lo hemos visto con el tema norcoreano y otros, le encanta decir que siempre tiene todas las opciones sobre la mesa. Sí. Y en ese aspecto probablemente la opción más extrema sigue siendo el uso de la fuerza militar, algo prácticamente impensable hoy por hoy, algo de otra época sin duda y que tendría costos enormes a nivel regional y para Estados Unidos. Y en otro extremo hemos visto la estrategia que hasta el minuto ha desempeñado Estados Unidos, que es una presión más bien económica, sanciones, muy focalizadas además. Entonces, la pregunta que queda es si acaso esto realmente Washington espera que tenga algún efecto o en el fondo aquí lo que está simplemente es gestionando una crisis que parece alargarse en el tiempo y no tener un horizonte. Sí, efectivamente la opción militar, o sea, Trump lo dijo públicamente, le gusta decir eso porque él se jacta de ser un excelente negociador. Entonces, cuando tú dices que tiene todas las opciones sobre la mesa, efectivamente se supone que tiene más cartas en la negociación. Ahora, yo no leí el libro de John Bolton, que fue su asesor de seguridad nacional, pero básicamente en estos libros de chisme, donde salen todos básicamente hablando muy mal de lo que pasaba dentro de la Casa Blanca, Claro. dice que esta opción en términos realistas nunca estuvo. Nunca estuvo. Y que los generales también jamás se pusieron en ese escenario. Lo que sí había una presión en términos más bien hay una gran operación en marcha hoy día antinarcótico en torno a Venezuela. Hay también unas sanciones económicas, hay también sanciones judiciales y casos penales contra altos líderes del chavismo, que tienen que ver justamente con los casos de narcotráfico. También se lanzó un calendario de un programa de transición política. Entonces ha habido una estrategia 360 para tratar de presionar a esto, pero hoy día esto parece más una gestión de crisis, no parece una solución de crisis, y la verdad es en que mientras más se acuse a la cúpula del chavismo está criminalizada, es más difícil pensar una transición con ellos. Entonces, es una situación sumamente compleja, pero también hay que entender que es rentable para un voto latino que busca Trump. O sea, también se ha leído mucho esto en clave electoral, ¿no? Y de alguna manera, ¿cierto? Porque generacionalmente la población cubana ya no es tan grande como la venezolana y ha sido reemplazada, que en la nueva ola de personas que llegó, efectivamente se está presionando de forma real a Venezuela, hasta con razones, pero también apostando un poco a que eso electoralmente rinda. No hay que Ya, o sea, siempre usando ciertas decisiones en el ámbito de la política exterior, pensando en un rédito en términos electorales. De todas maneras, o sea, y en eso Trump, si viste hoy día el discurso de Naciones Unidas, un discurso muy antichino, Sí. ocupando el tema de la pandemia, y eso es parte de su estrategia de campaña. Tú mencionabas al comienzo de este encuentro una idea que me parece muy
visualmente muy práctica, y es que en el fondo para entender la relación de Estados Unidos con América Latina hay que considerar que tiene en el fondo una relación con México y el resto, y otra para el resto de América Latina. Tú conoces México bastante bien, trabajaste muchos años allá, conoces mucho la relación bilateral entre Estados Unidos y México, que es una relación bastante asimétrica en muchos aspectos. Prácticamente el 80% de las exportaciones mexicanas van al mercado estadounidense. Por ejemplo, al margen de todo el tema del flujo de inmigrantes indocumentados que durante años caracterizó la relación fronteriza, cuando Trump en 2016 estaba en campaña, uno de sus grandes temas, una de sus grandes ideas fuerza, era esta idea de frenar la inmigración y la construcción de un muro por el cual supuestamente México además iba a pagar. ¿Hasta qué punto esta política, en la cual ciertamente inició una construcción de un muro polémica, porque mucho de lo que está construido ya estaba construido de antes, por lo tanto la cantidad de kilómetros nuevos de muro de frontera son menos de los que él había planteado, y claramente aquí la relación con México también tiene que ver con que ha bajado el número de inmigrantes documentados mexicanos, y lo que hoy pasa es que es una inmigración indocumentada centroamericana, que cruza por México para llegar a Estados Unidos. ¿Cuánto rédito le ha dado a Trump el tema de México durante estos años? ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, bueno, al principio, obviamente, en términos electorales rindió porque efectivamente cuando Trump, en el fondo, exponía la situación desde su óptica y uno veía la cantidad de crímenes que se han cometido en México, el año pasado tuvo un récord de 34.000 homicidios, ¿no? Entonces, y homicidios que no son simplemente pegarle un balazo a una persona, ¿no? Hay decapitación. Entonces, claro, cuando ve uno que está pasando esto en el vecino del sur, que este vecino no está pudiendo controlar esa situación de violencia, efectivamente te alarma. Tú lo harías si vieras que la casa al lado, ¿cierto?, está en llamas y efectivamente se te pueden pasar las llamas para acá. Eso voy a ponerlo en términos sencillos. Ahora, claro, cuando tú dices que efectivamente empiezas a ver que justamente Trump plantea esto, pero la migración está en sus niveles mínimos. O sea, la migración tuvo un punto de inflexión con la crisis subprime, ¿no? Donde la economía estadounidense se resintió y efectivamente ahí bajó la migración, porque la gente también no se iba a ir a un país que estaba en crisis también económica. Claro. Entonces ahí hubo un problema. Entonces la migración ahora está a niveles muy bajos, de hecho este año va a ser muy bajo, más encima por la pandemia. México y Estados Unidos tienen una frontera de 3.200 kilómetros terrestres, de los cuales ya 1.000 están cubiertos por algún tipo de cerca, valla, muro. En algunas partes, la verdad que es inconstruible el muro, porque las fronteras son ríos, ¿cierto? Y en otras partes son terrenos privados, entonces no habría que expropiarlos para construir. Entonces hubo un manejo muy retórico de eso, y además que cuando realmente los que le echaron cabeza a la construcción del muro se dieron cuenta del costo de mantenimiento, un muro de 3.200 kilómetros es inviable. Ya, por último, si se hubiera podido construir, al verlo mantenido, habría sido excesivo. Entonces, ha sido muy útil, pero hoy día, si tú ves en esta campaña, Trump lo está ocupando mucho menos, porque la verdad el muro no se construyó. Claro. No se construyó. Y es más, a los mismos tipos que él basureaba, ¿cierto? Finalmente él va al presidente de México, se sienta, se da la mano y renegocia un acuerdo, y todo lo que se dijeron a la cara, incluso los libros de López Obrador contra Trump o contra Estados Unidos o contra algún tipo de dirigente más nacionalista, básicamente son papeles. Dice, una cosa es que lo que digamos, ¿cierto? Y otra cosa es lo que hagamos. Porque la relación efectivamente comercial es intensísima, la balanza comercial por México es como 7-1, es súper positiva, pero además que cuando tú recorres la frontera, la relación es simbiótica. O sea, la frontera México-estadounidense es como un gran país entre medio de México y de Estados Unidos. La gente que no está migrando cruza a diario, tiene negocios, tiene amigos, va a comprar los remedios de México porque son más baratos, y va al colegio de Estados Unidos porque nació allá. O sea, la verdad es una relación que asfixiarla habría sido perjudicial al fin y al cabo. Entonces, por eso el muro no tenía mucho sentido. No quiero perder la oportunidad, porque tú lo mencionabas, la figura de Andrés Manuel López Obrador.
una figura polémica, muchos lo consideran una persona casi demagógica en muchos de sus discursos y muchas de sus acciones, como poner a la venta el avión presidencial, entre otras tantas cosas. Eh, ¿Cómo lees tú la relación entre AMLO y Trump? Es una relación totalmente pragmática. Ambos son líderes populistas nacionalistas, entonces al final es cuando los extremos se parecen. The Economist hace unos meses lo comparó incluso a López Obrador con Bolsonaro. Yo creo que a ninguno de los dos le gustó la comparación, pero todas comparaciones son odiosas. Pero justamente, pues ellos son gente, claro, que no dice las cosas de forma diplomática. Eso en parte es para buscar una conexión, ¿cierto?, con el público, con su audiencia. Pero al final estos dos presidentes se dan cuenta de que tienen que convivir, que tener una frontera abierta es un gran negocio para ambos, sobre todo si ambos se proponen crear empleo y levantar su economía, cosa que en el caso de López Obrador no estaba haciendo ante la pandemia y Trump sí estaba mejorando la economía mucho y estaba creciendo ante la pandemia. Pero ahí han actuado con todo el pragmatismo necesario y para básicamente tratar de hacer rendir esas relaciones. Y en ese sentido, todos los presidentes de México han sido sumamente pragmáticos. Eso en ese sentido es muy difícil. George Bush buscó algún tipo de acuerdo con Fox. Obama también se juntó con Peña Nieto en su momento. Es una relación, sí, profunda y densa y que tiene muchos puentes y tiene gente viviendo al lado y lado. Entonces, esto supera con lo que quiere ser cualquier presidente con el tiempo. Pensando en el próximo 3 de noviembre, hay dos opciones. Trump logra la reelección y tenemos Trump por 4 años más, o pierde y Joe Biden llega a la Casa Blanca. A tu juicio, si Trump gana la reelección, ¿podría cambiar en algo el escenario de la relación entre Estados Unidos y América Latina o mantendremos este mismo nivel, este mismo tono? Mira, la elección yo creo que hoy día es una moneda al aire, no te podría no soy tampoco un adivino para pronosticar un resultado, pero en el escenario que gane Trump, yo creo que no va a haber una tensión mayor a América Latina, sí va a haber una tensión sobre la crisis de Venezuela, quizás incluso para tratar de probar otra fórmula, ¿ya? No te digo la opción militar, sino quizás buscar negociaciones de alto nivel directo, no sé, porque si se ha hablado con Kim Jong-un, se podría hablar con cualquier otra persona, ¿no? O sea, entonces, quizá eso va a seguir si sigue Bolsonaro también. Creo que la relación Brasil, Estados Unidos va a ser importante en distintos campos. México básicamente renegociado esto, el NAFTA, ahora TEMEC, creo que se ya desactiva un frente que era el frente comercial y creo que puede incluso surgir una oportunidad para mejorar la cooperación fronteriza, sobre todo que se van a dar esta baja de inmigrantes por pandemia y Trump lo va a poder exhibir. Pero creo que si Trump sigue con su estrategia de enfrentar a China, ¿cierto?, en todo ámbito, tecnológico, militar, ¿cierto?, y comercial, ahí sí puede haber una oportunidad interesante para lo que se decía hacer Estados Unidos dentro de una gran estrategia hacia China, meterse eso, llevarlo al campo América Latina. Y en este sentido, retomo las declaraciones que hizo el nuevo presidente del BID, ¿cierto?, señor Claver Carone, en el Mercurio el fin de semana, donde decía que una de las cosas es él que quiere que América Latina vuelva a ser atractivo para las inversiones y quiere que las cadenas de suministro estén de nuevo acá y no se hayan ido a China. Entonces, si empieza Estados Unidos a ver a América Latina en una óptica de una rivalidad con China, podría haber cambios interesantes y acentos interesantes. Y que de algún modo ya se ha estado viendo con el tema del 5G. Es decir, hay una fuerte presión estadounidense hacia países de la región, incluyendo Chile, para que rechacen cualquier propuesta china de formar parte de la infraestructura y del servicio 5G. Sí, eso es interesante, porque la verdad que hoy viene este mundo de donde volvió la competencia de grandes potencias, donde entendimos que estos últimos 30 años de abuenamiento, ¿cierto?, basado en el comercio global, fueron más bien una anomalía, y volvimos al típico juego.
lo que sabemos, ¿cierto?, es que las grandes potencias lo que hacen es dibujar o redibujar esferas de influencia. Y en este sentido, Estados Unidos, después de años de desatender a América Latina, se podría tratar de intentar redibujar su esfera de influencia, ya lo está haciendo en el plano tecnológico, pero también en el plano de la inversión, donde sigue siendo un gran inversionista en la región, invierte mucho más que en China, pero donde ha dejado de comerciar mucho con la región. Ahora, claro, países como por la guerra comercial con China, México uno de los grandes beneficiados justamente. Y hay intereses de Estados Unidos de desarrollar algunos países, alguna alternativa en el Caribe, algunos países de América Central, ¿cierto? Que justamente les falta mucho en materia de desarrollo y tienen muchos problemas. Entonces, yo creo que ahí podría haber un cambio, ¿no? Si cada vez ven más América Latina en el marco una lógica competitiva con China, ahí sí Estados Unidos podría decidir hacer algunos énfasis que podrían ser interesantes. Rescato una cosa que tú mencionaste, la relación entre Estados Unidos y Brasil, en parte por la afinidad entre las figuras de Trump y Bolsonaro. Pero claro, Brasil es un gigante, es prácticamente un subcontinente, más de 200 millones de habitantes. ¿Hasta qué punto la relación entre Estados Unidos y Brasil, desde tu perspectiva, es solo eso o Brasil puede transformarse en una suerte de interlocutor del resto de la región frente a Estados Unidos? Bueno, Brasil lo ha pretendido ser el interlocutor de la región, ¿cierto? Parte del proyecto UNASUR, que fomentó, ¿cierto?, Lula y que financió Chávez, justamente era para reconocer en otras cosas a Brasil, era como el país rector de la región, ¿cierto? El más grande por tamaño, por superficie, etcétera, por el tamaño de su economía y que actuara. Entonces, Brasil ha tenido históricamente la pretensión, y por otro lado, Estados Unidos en distintos momentos ha elegido a ciertos países que le sirven para abordar la región. Cuando estaba Menem, ¿te acuerdas? Ahí estaba Bush, claro, padre, en la época de las relaciones carnales, como acuñó Menem. Básicamente de la Casa Blanca se hablaba con Buenos Aires para saber qué estaba pasando en el barrio. Entonces, yo creo que efectivamente podrían buscar algo así, además que sobre Venezuela el alineamiento de postura es total, ¿cierto? Hay una sintonía ideológica que es importante, ambos son países grandes, con vocación, y si están alineados en esto y en otros aspectos, puede ser, yo creo que la relación prioritaria en Sudamérica que va a tratar de mantener Estados Unidos junto con Colombia. Pero a Colombia también es interesante porque se la está presionando mucho para hacer más contra el narcotráfico. Y ahí hay un punto, una cierta discrepancia que surgió. Y esto es producto del proceso Paz, donde se dejó crecer mucha coca en los territorios que estaban bajo control de la FARC, parte por tratar de negociar con la FARC. Y bueno, al final lograrlo. Pero ahí podrían, yo creo que esa relación es la que hay que mirar de cerca. Ahora depende, claro, de la sintonía Bolsonaro, si Bolsonaro es reelegido, y de la continuidad que hay en su gobierno, que es bastante volátil. Hablábamos de Trump y América Latina. Pensemos en el escenario 2, Biden y América Latina. A tu juicio, qué puede cambiar o cuál puede ser el elemento diferenciador de tener a Joe Biden en la Casa Blanca respecto de Trump? Sí, bueno, Joe Biden ya fue vicepresidente, conoce esta región, ¿cierto? La ha visitado y varias veces. Acuérdate de Trump, yo creo que en su gobierno ha venido una vez a América Latina, a la cumbre G20 de Buenos Aires. En Argentina, claro. La América no vino. Entonces Biden, perdón, tiene un conocimiento más profundo de la región. De todas maneras, eso es un hecho. Pero también veo que en el caso de ganar, Biden va a tener que asumir un contexto de alta polarización, va a tener muchos temas internos. Primero, la pandemia, que sigue su marcha. Segundo, revitalizar la economía estadounidense. Y a nivel externo, también hay un tema donde justamente él va a poner énfasis. Creo que la relación con Rusia él no va a ser tan condescendiente como ha sido Trump, que ha puesto su foco fuertemente en China. Biden igual va a mantener algo respecto a China en ese sentido un poco más frontal, pero quizá lo busque estructurar más. Pero en América Latina, la verdad, no veo que Biden tenga una visión. Yo creo que sí le importa la crisis venezolana por el potencial disruptivo que tiene, más que potencial, por el efecto disruptivo que tiene en toda la región.
pero no veo ahí que haya una aproximación, un acercamiento, ¿cierto?, hasta prioritar esta región. En ese sentido, yo creo que vamos a seguir en la banca, vamos a estar entre los jugadores principales, ¿cierto? No nos van a mirar así. Y en el contexto de la pandemia que va a generar, ya está comprobado, ha habido diferentes estudios que han dicho lo mismo, que va a generar una crisis económica a nivel regional, que va a tener un impacto social, etcétera. ¿Tú crees que eso puede ser visto por Estados Unidos como una oportunidad para aumentar su presencia o influencia? Exactamente, yo creo que esa es una oportunidad para recuperar presencia, ¿cierto? Y influencia en la región eh, a través de paquetes de ayuda, a través de distintos, ¿cierto?, donativos, depende del nivel de desarrollo que tenga el país, ¿cierto? A través de proyectos conjuntos. Yo creo que ahí hay una oportunidad. Y de nuevo eso cara a cara a China, ¿no? De Estados Unidos, mostrar que te está dando la mano y cuando se necesita. En ese sentido yo sí lo creo, sí lo creo. Creo que hay una oportunidad, vamos a ver si la quiere tomar también Estados Unidos, si al final, dentro de todo, Estados Unidos también tiene sus problemas económicos, ¿cierto? Entonces no sé si tienen en este momento capacidad también de lanzar algún tipo de iniciativa de recuperación económica regional y si eso está en su interés. Claro que sí. Y en ese aspecto, ¿tú ves alguna estrategia de Estados Unidos actual o futura que pudiese involucrar el concepto de los bloques? O sea, estoy pensando en el interés de Mercosur, la Alianza del Pacífico u otro, como para generar mayor sinergia dentro de la región, dentro de América Latina, a instancias de Estados Unidos. O sea, bueno, la verdad que en la Casa Blanca y en el Departamento de Estado de esta administración no está muy de moda el multilateralismo. Eso es. No, Entonces, la verdad, si no veo que haya una apuesta por algún tipo de bloque en especial. El bloque comercial prioritario, obviamente, es el de América del Norte, y eso ya está renegociado, técnicamente solucionado, ¿cierto?, con Canadá y México. Entonces, otro tipo de iniciativa, hacia en términos de bloque, como un acuerdo Mercosur-UE, no veo que haya un interés ni tanto de acá ni de allá. La verdad perfecto. que no veo ningún bloque que esté, o sea, por modo, forma de hacer las cosas, obviamente creo que la Alianza Pacífico es el que puede tener una mejor relación con Estados Unidos, de hecho son los países que más, los países que exportan bastante a Estados Unidos, también son exportadores a Asia, ¿cierto? Hay varios que están metidos en el TPP, el TPP tiene una pata latinoamericana, ¿cierto? Con Perú, con México. Entonces, creo que puede ahí, quizás hay una apuesta, pero lo veo difícil. Yo creo que Estados Unidos ve países, asigna prioridades y trata de resolver con ellos, pero ya tener estas estrategias globales a una región, en el caso de América Latina, o subregionales, yo creo que eso ya la ha abandonado fuertemente, porque ha probado que no han dado resultados. Y tú ves que hay países que tienen problemas muy distintos, estándares muy distintos y niveles de desarrollo muy distintos. Claro. Bueno, Juan Pablo, te agradezco tu análisis respecto a cómo cambia o no el escenario de la relación entre Estados Unidos y América Latina. Me gustaría abrir, digamos, ¿no es cierto?, a preguntas de la gente que nos acompaña hoy día, el público que está con nosotros esta tarde. Eh, Aquí hay una pregunta de parte de Alejandro. Dice, en definitiva, ¿cuál es el interés de Estados Unidos en América Latina? ¿Cuánto define el temor a las migraciones a su relación con la región? Bueno, yo creo que efectivamente el tema migratorio es uno de los temas principales o uno de los primeros a través de los cuales se mira América Latina, o sea, de todas maneras. ¿Ya? Y en ese sentido, en la medida que Venezuela se convirtió, sobre todo más hacia 2015, en un país que realmente empezó a expulsar gente de forma masiva y sistemática, se convirtió en un tema más prioritario. Entonces yo creo que eso va a seguir. Es parte de una lógica de control de las migraciones que no solo están en Estados Unidos, ¿no? Parte de una de las patas del último acuerdo que hubo la Unión Europea de rescate en los países de la pandemia también, parte del trade-off era que se enderecieran algunas políticas migratorias Claro. a nivel comunitario. Entonces, yo creo que eso va a ser importante, sí. Y ahí también, o sea,
el flujo desde Centroamérica, que ya venía fuerte por el tema, por ejemplo, la criminalidad que hay en muchos países, también se va a venir, va a estar influido por la migración económica. O sea, hay economías que tienen, que están muy afectadas, porque uno, tenía mucha gente que trabajaba en la informalidad, o sea, está en la calle, y hoy día no puede estar en la calle porque está la pandemia. Dos, son países que tienen muy poco ahorro, muy poca caja para hacerle frente a una emergencia de este tipo. Son pocos países que tienen fondos soberanos o que no están totalmente endeudados. Entonces, claro, hay muchos países que creo que van a tener gente con ganas de migrar, y ahí van a estar tanto las migraciones hacia Estados Unidos, que es la lógica, como las migraciones internas, ¿cierto?, dentro de la misma región, que también post pandemia yo creo que se van a reanudar totalmente. Colgándome de esa respuesta, otra pregunta plantea, ¿cuál es tu lectura de el voto latino en estos comicios? Según las últimas encuestas, vi que se estaría inclinando ahora por Biden, ¿no? Porque obviamente ahí, sobre todo a nivel retórico, Trump ha sido muy vehemente. ¿Acuerda cuando habló de algunos países, cierto? Lo va a decir, dijo países de mierda, en el fondo, y se filtró eso y se refería a ciertos países centroamericanos, o cuando de los mexicanos, ¿cierto? Hablaba como violadores, bad hombres y todo. Entonces había un muy maltrato, ¿cierto?, hacia ciertos grupos específicos, y eso se podía usar. Ahora, también Obama deportó 2,7 millones de personas, o sea, pero las imágenes de gente, de los niños separados de los padres, la verdad que son más importantes. Muchos latinos, la verdad, que votan más por el bolsillo que por todas estas cosas. Entonces, podría haber lo que se estima que el voto latino que se fue con Trump, parte de la última elección, ahora podría haber también inclinarse en Biden, un poco porque los latinos no lo han pasado muy bien últimamente en Estados Unidos. Se han reabierto conflictos de tipo racial también, que tampoco, nunca se apagaron, pero se han vuelto a encender. Entonces hay un contexto, ¿cierto?, que sería más hostil a Trump, y tú ves que Trump no se ha rodeado de muchas figuras latinas en su gabinete, en distintas partes. Entonces, siempre los presidentes se buscan un secretario de Estado, ¿cierto?, como representativo, ¿cierto?, un Bill Richardson, que tenía apellido Bill Richardson, pero era de orígenes mexicanos, ¿cierto?, un Alberto González, el fiscal de la época Bush. Siempre había alguien que representaba, pero aquí ni siquiera hay, por lo menos, tentativas de tener algo representativo. Entonces yo creo que en este caso podría inclinarse más bien por Biden, y eso es lo que dice la encuesta. Claro. Otra pregunta dice, por lo dicho se puede deducir que quien gane no tendrá grandes cambios en las relaciones políticas entre Estados Unidos y América Latina. ¿Se podría pensar que a nivel económico también va a permanecer igual, o Biden supone una oportunidad de mayor apertura? Un poco ya lo habíamos mencionado en términos de que no habría mayores cambios, aunque claramente Biden tiene algunas opciones en términos de hablar en algún momento de una especie de plan Marshall para América Latina, digamos. Mira, no sé si un electorado que tiene sus propias, o sea, Biden no puede hablar de un plan, no sé si ha hablado de un plan Marshall para América Latina, yo no lo he escuchado, pero por ese lado, la verdad es que teniendo tanto que reconstruir la economía interna, ¿cierto?, ponerse a lanzar planes para salvar a otra gente, no sé si es tan popular, ¿no? Eso parte de lo que explica el fenómeno Trump, que la gente quiere privilegiar la agenda local, ¿no? Claro. Entonces, pero ¿qué cambios podría haber? Piensa lo siguiente, desde que se fue la embajadora de Estados Unidos, Carol Pérez, quedó un encargado de negocio, ¿cierto?, que hizo un gran trabajo, Baxter Hunt, que se fue y ahora fue reemplazado, pero desde entonces en Chile, como hace 2 o 3 años, no tenemos embajador de Estados Unidos. Sí. ¿No? Esa situación que yo recuerde, desde que tengo memoria, si se quiere, no se daba. Entonces eso también te muestra cuál es o no es el interés, y esto no se repite solo en nuestro país. Entonces, por último, volver a normalizar, ¿cierto?, un poco las prácticas del Departamento de Estado, y volver a tener los embajadores donde están, ¿cierto?, y volver a tener estos diálogos. Ahora también hay que pensar que los países, ¿cierto?, mientras más desarrollados, tienen relaciones muy institucionales. O sea, los cambios gobierno a gobierno no afectan tanto. No afectan tanto, excepto cuando hay cambios tipo Brasil, que pasa del PT, ¿cierto?, que terminó muy desconfiado de Estados Unidos, sobre todo cuando
descubren, ¿cierto?, que la NSA, ¿cierto?, está espiando a la misma Dilma Rousseff y sus correos, ¿cierto?, todo esto que hizo Snowden, Greenwald y compañía. De ahí la relación se rompió. Dilma suspendió una visita de Estado, visita presidencial a Estados Unidos, producto de su molestia. Ahí, claro, ahí hay un cambio y se produce el alineamiento de Trump y Bolsonaro. Pero cuando los países no tienen grandes diferencias, la verdad que no deberían haber grandes cambios. En ese sentido, varios países, Panamá con Estados Unidos, ¿cierto? Colombia con Estados Unidos, Chile con Estados Unidos, donde no tenemos cambios, grandes diferencias o en aproximaciones a distintos temas, por lo menos bilaterales o regionales. Preguntan si acaso, al igual que mencionábamos hace un momento, América Latina se ha convertido en un escenario de la lucha entre Estados Unidos y China, en lo económico, en lo tecnológico. Si acaso existe también una confrontación Estados Unidos-Rusia dentro de América Latina hoy. Yo, o sea, con Rusia creería que no. Rusia es un suministrador de armas que vende a Venezuela, también tiene inversiones en Venezuela y la está ayudando a recuperar su industria petrolera, que está muy alicaída por malos manejos, deterioro, falta de inversión. Tiene una relación histórica con Cuba, pero obviamente no la relación que tuvo la Unión Soviética, ¿cierto?, de la cual Rusia es heredera en el momento de la Guerra Fría. Pero con excepción de esas relaciones, las relaciones que tiene Rusia con los otros países son muy marginales y a nivel diplomático diría que son muy sencillas y están dentro de la formalidad. Incluso este proyecto, ¿cierto?, que fue de los famosos BRICS, ¿te acuerdas? Brasil, Rusia, India, China. Hoy día se ha caído por la incompatibilidad entre todos ellos, entre una India y China, ¿cierto?, que están rivalizando por protagonismo en Asia y con alguna escaramuza ahí a más de 6.000 metros en los Himalayas, porque un Brasil alineado con Estados Unidos, con una Rusia, ¿cierto?, que no está alineada con Estados Unidos, también es menos compatible. Entonces, la verdad es que yo no veo una influencia de Rusia mayor. Y pienso que han tenido intereses de algún desarrollo comercial, de mejorar su relación comercial con la región, pero no la veo. Además que Rusia exporta hidrocarburos y armas, y hidrocarburos acá tenemos. Entonces, y armas se prefieren en otros mercados, en otros países. Perfecto, perfecto. Juan Pablo, te agradezco muchísimo el análisis que nos has brindado en esta reunión. Creo que ha sido muy valioso poder contar con tu punto de vista sobre un ángulo de las elecciones en Estados Unidos que sin duda, de una u otra forma, pone en alerta a América Latina respecto a qué puede pasar de aquí al futuro. Así que no me queda más que, insisto, reiterar mi agradecimiento y evidentemente dejarlos invitados la próxima semana a un nuevo encuentro de este ciclo de conversatorios. Bueno, muchas gracias, Alberto, Lorena, muchas gracias, y a todos quienes asistieron a este seminario. Gracias, Juan Pablo. Agradecer a través tuyo también el trabajo que está haciendo la organización, digamos, Athena Lab, donde cada día en el fondo hemos ido conociendo lo que han hecho en materia de defensa, el aporte y relaciones internacionales para Chile. Es una organización muy relevante por el aporte desde el mundo privado que estaremos, digamos, permanentemente escuchando, así que muchas gracias y felicitamos a través tuyo a todo el equipo. A los asistentes, por supuesto, los dejo, reitero la invitación de Alberto. La próxima semana seguiremos profundizando en las relaciones internacionales y la política exterior de Estados Unidos, de la mano del ex canciller y ex embajador Gabriel Valdés, así que los dejamos a todos invitados y por supuesto estarán recibiendo la convocatoria en sus correos y nuestras redes sociales. Que tengan una buena semana, muy buenas tardes, y nos encontramos el próximo martes 29, también a las 18 horas. Que estén muy bien. Muchas gracias, muy amable. Gracias.